Increíble. 20 médicos no pueden salvar a un magnate, pero la empleada descubre lo oculto. Laura, enfermera de 28 años, se adentraba en el bullicioso hospital público de Ciudad de México cada día como un acto de valentía. La escasez de recursos era una sombra constante en su jornada. Los murmullos de la burocracia resonaban en los pasillos y la desesperación de los pacientes abrazaba el aire denso. Sin embargo, su pasión por cuidar a los demás era el faro que la guiaba. Los pasillos estaban llenos de esperanzas y renuncias, pero para Laura cada vida contaba, y sacrificaba su tiempo y sueños en búsqueda del bienestar de quienes se cruzaban en su camino. Todo cambió aquella mañana de octubre cuando la noticia sobre don Alberto, el magnate de la ciudad, inundó la sala de urgencias. 20 médicos, figuras renombradas, habían intentado salvarlo sin éxito. Laura, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y angustia, no podía ignorar el oscuro halo que envolvía al hombre conocido por su frialdad y decisiones que afectaron a tantos. A medida que se apilaban los rumores, su instinto la incitó a profundizar. ¿Quién era don Alberto realmente? El mundo que giraba a su alrededor era más complejo de lo que aparentaba. Mientras trabajaba en el turno de la tarde, su mente se desvió entre la atención a los pacientes y la investigación personal. La imagen de don Alberto se tornaba cada vez más intrigante y a su vez desconcertante. En esos momentos de calma, cuando las luces del hospital parpadeaban, Laura buscaba entre archivos antiguos y documentos olvidados. Solitaria y decidida, descubrió fragmentos de un legado oculto que prometía cambiar su vida. Su corazón latía rápido, una mezcla de miedo y esperanza palpaba en su pecho mientras comenzaba a entrever la conexión personal que la unía al magnate. Una historia de traición, dolor y secretos. El dilema moral la consumía. ¿Debía actuar y revelar la verdad o era más prudente permanecer en la sombra, resguardando a su familia? La presión era abrumadora y los rostros de sus colegas aparecían en su mente, un recordatorio constante de que se volvía la heroína o la villana de su propia historia. La mirada inquisitiva de sus compañeros la seguía, mientras la incertidumbre se asomaba como un espectro, haciéndola cuestionar si el equilibrio entre lo correcto y lo seguro era un lujo que podía permitirse. El peso del secreto comenzó a hacer presión en su cabeza. ¿Qué podría pasar si comparto esto? ¿Qué riesgos estoy dispuesta a asumir? Se preguntaba mientras respiraba con dificultad. El eco de las decisiones de don Alberto resonaba en su mente. Su vida, marcada por la acumulación de riqueza a expensas de otros, desdibujaba la línea entre la justicia y la venganza. La comunidad, esos pacientes que conocía tan bien y que a menudo dependían de su dedicación, ahora la observaban con una mezcla de esperanza y desconfianza. Era el centro de un juego donde las reglas eran tan borrosas como los rostros de la gente que la rodeaba. El peso del secreto comenzó a hacer presión en su cabeza. ¿Qué podría pasar si comparto esto? ¿Qué riesgos estoy dispuesta a asumir? Se preguntaba mientras respiraba con dificultad. El eco de las decisiones de don Alberto resonaba en su mente. Su vida, marcada por la acumulación de riqueza a expensas de otros, desdibujaba la línea entre la justicia y la venganza. La comunidad, esos pacientes que conocía tan bien y que a menudo dependían de su dedicación, ahora la observaban con una mezcla de esperanza y desconfianza. Era el centro de un juego donde las reglas eran tan borrosas como los rostros de la gente que la rodeaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras tanto, la enfermedad de don Alberto avanzaba.
Y con cada día que pasaba, el canto de sirenas y el ajetreo de la sala de urgencias se volvían más intensos. Las voces a su alrededor se convertían en gritos estridentes, y Laura sentía cómo su mundo se desmoronaba. Lo que había descubierto era más que una simple historia. Era un hilo que podía tejer o desgarrar su vida y la de su familia. Justo cuando la angustia la consumía, recibió una llamada inesperada. Era una voz familiar, pero llena de secretos oscuros que prometían nuevos descubrimientos sobre don Alberto. Laura se preguntó ansiosamente si estaba lista para enfrentar la verdad que podía cambiarlo todo, o si el precio que tendría que pagar era demasiado alto. ¿Estaba preparada para encontrarse con fantasmas del pasado que deseaban permanecer ocultos? La tensión creciente la mantenía alerta y en vilo, sabiendo que cada decisión podría llevarla al borde de un abismo desconocido. Laura se sentó en el vestíbulo del hospital, sintiendo el peso del destino del magnate aplastando su pecho. La llamada resonaba en su cabeza, ecos de secretos que prometían revelaciones aterradoras y al mismo tiempo liberadoras. Su mente giraba en busca de respuestas, pero el temor a la traición y la búsqueda de justicia la mantenían en un estado de confusión. El ajetreo del hospital a su alrededor se desvanecía gradualmente, transformándose en un murmullo distante. Imágenes de su infancia flotaban en su memoria, momentos en los que su madre le contaba historias sobre personas que cambiaron el rumbo de vidas con una sola decisión. Laura, el valor no se mide solo en actos heroicos, a veces la verdadera valentía radica en enfrentar lo desconocido, solía decirle. Esa enseñanza ahora parecía cobrar un significado nuevo, desafiándola a reflexionar sobre sus propias convicciones. Decidida a descubrir la verdad y también a definir quién era en este nuevo mundo que se delineaba ante ella, Laura comenzó a esbozar un plan. El conocimiento era su arma y debía actuar con sabiduría. Visitaría la biblioteca del hospital para indagar más sobre don Alberto. No solo buscaba datos sobre su vida, sino también conexiones que pudieran dar sentido a lo que había descubierto. ¿Acaso había pruebas de la maldad que se ocultaba tras su imagen de magnate? Mientras organizaba sus pensamientos, se dio cuenta de que esto no solo le concernía a ella. Los rostros de los pacientes en sus camas de hospital le recordaban todo lo que estaba en juego. Cada uno de ellos había enfrentado sus propios demonios y sufrimientos. Si se enfrentaba a la verdad, tal vez podría liberar no solo su propia carga, sino también la de aquellos que habían sufrido bajo las decisiones de don Alberto. Los días pasaron y, con cada turno, Laura se acercaba más a la verdad. Sus investigaciones la llevaron a descubrir un grupo de personas que habían sido afectadas por las decisiones comerciales del magnate. Cada testimonio que escuchaba sumaba piezas a su rompecabezas, revelando un hombre con una historia oscura de ambición desmedida y cruel indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La balanza de la moralidad se inclinaba, y Laura ya no podía mirar hacia otro lado. Sin embargo, había algo que la mantenía alerta, un temor que crecía en su interior. Si decidía hacer pública la verdad, no solo arriesgaría su carrera, sino que también podría verse arrastrada a un conflicto personal con su familia, enraizada en secretos que podrían salir a la luz. Esa noche, mientras la lluvia caía fuertemente en la ciudad, el dilema se transformó en una batalla interna. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una verdad que podría destruir más de lo que podría salvar?, se preguntó. Esa pregunta la perseguía como una sombra incesante, alimentando una inseguridad que crecía a la par que su determinación. Esa contradicción dolía, y ella sabía que tendría que hacer frente a sus temores más profundos. En ese momento de vulnerabilidad, una decisión crucial se formó en su mente. Llenándose de determinación, se propuso una búsqueda reveladora: encontrar a una persona que pudiera confirmarle los oscuros secretos que había estado descubriendo. Pero, ¿quién sería capaz de ayudarla? Esa búsqueda la llevaría de nuevo a los pasillos del hospital, donde la verdad podría revelarse en las historias de aquellos que lo habían conocido. Laura respiró hondo, serena frente a la inminente tempestad. Sabía que confrontaría la realidad, y cada paso, cada nuevo encuentro, la acercaría más a la autenticidad que tanto anhelaba. Era el momento de actuar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, una figura familiar apareció y el aire a su alrededor se tornó pesado.
La cercanía de esa persona prometía complicaciones. En ese instante, comprendió que la próxima revelación no solo cambiaría su vida, sino que abriría una puerta a un mundo de enfrentamientos con el que jamás había soñado. ¿Quién era la persona que había cruzado su camino? ¿Y qué secretos trataba de proteger? La incertidumbre se cernía sobre ella, como una sombra que se alargaba en el horizonte, esperando su decisión. Laura permaneció inmóvil, enfrentando al intruso que había interrumpido su búsqueda de la verdad. Era David, un antiguo compañero de trabajo, cuya presencia evocaba una mezcla de nostalgia y tensión. Su mirada intensa le transmitía que sabía más de lo que aparentaba, y eso generaba tanto interés como desconfianza en Laura. Los recuerdos de su colaboración en el hospital, donde la ética y la ambición a veces chocaban, comenzaron a desplazar sus pensamientos. David había sido el tipo de persona que nunca dudaba en desafiar las reglas para obtener respuestas, y Laura se preguntó si esa misma audacia podía ser la clave en su situación actual. «Laura, he oído rumores sobre don Alberto y lo que estás investigando», dijo. Su voz grave resonaba con la certeza de alguien que había cruzado líneas que otros no se atreverían a pisar. «Si sigues este camino, prepárate para las consecuencias». Su advertencia se sintió como un tirón en el estómago de Laura. Su mente se debatía entre el deseo de conocer más y la necesidad de preservar lo que había construido en su vida profesional. ¿Estaba realmente lista para asumir esas consecuencias? Con una determinación renovada, Laura decidió que no se dejaría intimidar. «Necesito la verdad, David. No puedo dar la vuelta atrás. La gente se merece saberlo», contestó, y la convicción que sentía comenzó a desplegarse como un escudo a su alrededor. David se acercó, su tono se suavizó. «Entonces, trabajaré contigo, pero debemos tener cuidado. En el mundo de los magnates, la traición es un juego peligroso, y las sombras pueden ser más profundas de lo que imaginas». La decisión de aceptar su apoyo fue un punto de inflexión. David poseía conexiones valiosas y un conocimiento de los entresijos del entorno que Laura no podía ignorar. Así, ambos trazaron un plan más sólido que el de ella sola. La combinación de su determinación y su experiencia comenzaba a formar una alianza formidable. Con su nuevo aliado a su lado, Laura se sintió empoderada. Comenzaron a rastrear a aquellos perjudicados por don Alberto, recabando testimonios y documentos que pusieran en evidencia sus actos crueles. Lo que al principio era una historia aislada se convertía en un escándalo que prometía estallar. Cada palabra que reunían era una piedra más en el camino hacia la justicia. Sin embargo, el miedo se filtraba por entre su creciente confianza. Sabía que su trabajo iba a alterar las dinámicas familiares que tanto había querido proteger. Su decisión ya no solo afectaba su carrera profesional, sino que podría desencadenar descontento y revelar secretos oscuros que su familia quería mantener enterrados. Tenía que balancear sus ambiciones personales con la protección de aquellos a quienes amaba, una carga que pesaba sobre sus hombros. Con cada día que pasaba, el dilema moral se intensificaba. Laura se involucraba más en la lucha por la verdad, y al mismo tiempo, la inminente amenaza a su vida familiar se convirtió en una sombra que acechaba. La dualidad de su búsqueda la enfrentaba a preguntas sobre la lealtad y el sacrificio. En una ocasión, mientras revisaban documentos que podrían cambiarlo todo, David se detuvo y la miró a los ojos. «Laura, cuando esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás. ¿Estás lista para lo que se avecina?» Su corazón latía con fuerza. La verdad que tan ansiosamente buscaba se sentía cada vez más cerca, pero el costo, que podría ser incalculable. La certeza que había cultivado parecía tambalearse ante lo que vendría. «Lo sé, y aunque tengo «Miedo. Tengo que seguir adelante», respondió con una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Laura comprendió que el viaje apenas comenzaba, y las revelaciones que le aguardaban no solo marcarían el destino del magnate, sino también el suyo. Las decisiones que tomara a partir de ese instante definirían no solo su carácter, sino su lugar en el mundo, y la próxima revelación podría ser la más devastadora de todas. Pero lo que no sabía de sí misma era que el verdadero miedo no era a lo que podría perder, sino a lo que podría descubrir sobre sí misma en el proceso.
pensó antes de cerrar el documento en su mano. Era hora de avanzar, y el destino, como siempre, aguardaba en la penumbra. Laura se sintió atrapada entre dos mundos, su vida cotidiana como periodista respetada y el oscuro laberinto que estaba descubriendo con David. El deseo de exponer a don Alberto crecía en ella como un fuego inextinguible, pero aún sentía la pesada losa de la incertidumbre sobre su carrera y su familia. Decidió priorizar su enfoque. Un buen investigador sabía que no podía dejarse llevar solo por la emoción. Sus manos temblorosas pasaron por los documentos que habían recopilado. Una lista de nombres aparecía una y otra vez, coincidencias inquietantes que empezaban a crear un mapa delineado por una intriga cada vez más compleja. Mientras sus ojos se detenían en el nombre de una posible víctima, María de los Ángeles, una enfermera jubilada cuyo testimonio había dejado de ser solo un rumor, sintió que cada paso que daba la acercaba a una revelación exponencial. «Necesitamos hablar con ella», propuso David, su mirada calculadora como siempre. Laura asintió, una mezcla de anticipación y ansiedad se apoderaba de ella. «Pero debemos tener cuidado, cualquier descuido podría arruinarlo todo». Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Se prepararon mental y físicamente para la entrevista, anticipando cada posible respuesta y cómo manejar las más difíciles. En ese proceso, funcionaron como un equipo cohesionado, cada uno fortaleciendo al otro en sus debilidades. Laura se dio cuenta de que había algo más que profesionalismo en su relación con David. Había un respeto mutuo que había crecido en ese espacio común entre la verdad y la ambición. Al llegar a la casa de María, un pequeño apartamento lleno de recuerdos, Laura sintió que su latido se aceleraba. Las paredes parecían escuchar sus intenciones y temores. La enfermera, anciana pero con una mirada firme, la recibió con una mezcla de curiosidad y recelo. Laura respiró hondo, buscando su voz interior que le indicara cómo conectar con aquella mujer que había sido parte del mundo que tanto anhelaba exponer. «Gracias por recibirnos, María. Somos periodistas y estamos investigando a don Alberto», dijo, sintiendo la inmediatez de su propia necesidad de recopilar información. La mujer soltó un suspiro, pareciendo perderse en sus pensamientos por un momento. Se sentó y comenzó a hablar de aquellos días en el hospital. Con cada palabra, Laura, a medida que iba absorbiendo su relato, percibió la profundidad de la factura. Injusticia que había estado escondida bajo el manto de poder del magnate. Se trataba de historias de vidas destrozadas, de decisiones calculadas que habían dejado huellas imborrables. Mientras María hablaba, Laura se dio cuenta de que lo que estaba involuntariamente acumulando era mucho más que un testimonio, era el corazón mismo de su investigación. La historia de cada víctima comenzaba a entrelazarse, creando una red de dolor y resistencia, alimentando no solo su deseo de revelar la verdad, sino también su propio sentido de propósito. Al terminar la entrevista, un silencio pesado se instaló en la habitación. Laura y David intercambiaron miradas. Había algo que les unía, una misión que ocupaba su mente más allá de ser simplemente un proyecto profesional. Laura comprendió que cada descubrimiento la empujaba a salir de su zona de confort, a conectar con una parte de sí misma que había permanecido dormida durante años. Regresaron a la oficina compartiendo un nuevo grado de claridad y determinación. Laura se sentía más adecuada para el desafío que tenía por delante, pero también más consciente de lo que estaba en juego. Había cruzado un umbral. Su vida ya no era solo una búsqueda de la verdad, sino una exploración de su propia fortaleza y integridad. Y cuando se sentó frente a la computadora esa noche, mientras el cursor parpadeaba como un reloj de cuenta atrás, supo que la siguiente fase de su investigación empezaría a sacar a la luz no solo las sombras de don Alberto, sino las suyas propias. Mientras se hallaba en ese momento de reflexión, un mensaje emergió en su pantalla. Era de un contacto inesperado que podía cambiar todo lo que había construido en los últimos días. «Laura, tenemos que hablar. No todo es lo que parece», decía el texto. La adrenalina recorrió su cuerpo. Pese al miedo, una chispa de desafío iluminó su interior. Había llegado el momento de confrontar no solo a su antagonista, sino a ella misma, y un nuevo horizonte de conflictos personales estaba a punto de abrirse ante sus ojos. Laura no pudo quitar los ojos de la pantalla. El mensaje se repetía en su mente como un eco persistente.
La incertidumbre la envolvía, pero también la urgencia de actuar. Sabía que llevar a cabo una investigación así no solo requería valentía, sino también una infinidad de habilidades que empezaba a descubrir en sí misma. Había otras cosas en juego que la arrastraban hacia adelante, y no estaba dispuesta a retroceder. En las horas siguientes, la curiosidad se convirtió en una necesidad avasalladora. Con la visión clara del propósito que se había forjado en su interior, comenzó a investigar más a fondo al remitente del mensaje. No era una conexión profesional, sino alguien de su pasado, un viejo compañero de la Facultad de Periodismo, Miguel, conocido por su instinto para las historias que nadie más soñaría en perseguir. Decidió contactarlo, sabiendo que esta historia podía tener giros inesperados. La tarde siguiente se reunió con Miguel en un café, un lugar lleno de ruido que coincidía con la agitación en su mente. Laura sintió que sus propias palabras vibraban con una energía renovada mientras se sentaban a conversar sobre el pasado. Recordar sus días de aula, sus sueños y ambiciones la hicieron sentir vulnerable y enérgica a la vez. Pero había algo en la mirada de Miguel que la mantenía al borde, un destello de seriedad en su expresión que la sacaba de su nostalgia. «Laura, sé que estás buscando respuestas, pero ten cuidado», le advirtió Miguel, inclinándose hacia ella. «Don Alberto es más complicado de lo que imaginas. La gente que se ha cruzado con él ha desaparecido o ha sido silenciada». Cada palabra resonaba en su interior, como un tambor que instaba a actuar. Se dio cuenta de que, a pesar de la necesidad de avanzar en su investigación, el miedo también formaba parte de su viaje. Aún así, no podía permitirse amedrentarse. «Necesito saber qué tienes», le dijo con firmeza. Miguel le habló de un proyecto clandestino, algo que don Alberto había orquestado para encubrir un escándalo de corrupción dentro de su imperio empresarial. Los rostros de las víctimas que había conocido en su investigación comenzaron a cobrar vida en su mente. Si ese escándalo existía y ella podía unir los puntos, no solo sería capaz de desenterrar la verdad, sino que podría utilizarla para darle voz a aquellos que habían sufrido en silencio. Laura regresó a su oficina con un renovado sentido de propósito, una chispa de determinación ardiendo en su pecho. La noche que pasó revisando las notas y registros que había acumulado se sintió diferente. Cada nombre, cada historia empezaba a encajar, cada entrega de su esfuerzo acumulándose como un rompecabezas que lentamente tomaba forma. Mientras escribía, dejó que sus emociones fluyeran a través del teclado. Sabía que se estaba adentrando en aguas peligrosas, pero eso no la detendría. Al contrario, al mirar atrás, entendió que ya no estaba haciendo esto solo por la historia. Se trataba de su propio crecimiento personal. Cada decisión que tomaba la empujaba a cuestionarse quién era realmente y qué quería ser. De pronto, el hilo del relato cambió. Un correo llegó a su bandeja de entrada. Una respuesta inesperada de María. «Es hora de que los secretos salgan a la luz», decía el asunto. Su corazón dio un salto, estaba a punto de abrir una puerta que podía llevarla más allá de sus límites establecidos. Entonces, el inconfundible sonido de un aviso de notificación la sacó de sus pensamientos. Era otro mensaje, esta vez de David. «Laura, debemos hablar. Hay algo sobre el pasado de don Alberto que me preocupa, y quizás deberíamos prepararnos para lo peor». Su estómago se tensó. El juego se había vuelto más serio. El enemigo no solo era don Alberto. Había fuerzas ocultas que amenazaban con desestabilizar todo lo que había construido hasta el momento. Con un horizonte de nuevos riesgos ante ella, Laura sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La incertidumbre le conversaba, pero no podía ignorar la vibrante certeza de que lo que estaba en juego iba más allá de su vida profesional. La decisión estaba tomada. Iría hasta el final. Lo que se había presentado como una historia era ahora la clave de su propia transformación. Un espejo que la obligaba a confrontar no solo a don Alberto, sino a la versión de sí misma que había temido durante tanto tiempo. Pero en ese instante, mientras se preparaba para un encuentro decisivo con David y con tantos misterios aún por desentrañar, comprendió que lo que estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo.
¿Sería suficiente su valentía para afrontar lo desconocido que la aguardaba? Laura llegó al café donde había acordado reunirse con David. El nerviosismo la acompañaba como una sombra inseparable. La conversación anterior con Miguel y los emails de María vibraban en su mente, llenándola de un cóctel de adrenalina y ansiedad. Era una mezcla abrumadora que la empujaba hacia adelante, pero también le hacía cuestionar su propia fortaleza. Al entrar, divisó a David sentado en una mesa en el rincón. Su expresión grave lo delataba. La determinación con la que caminó hacia él se desvaneció un instante ante la inseguridad que le provocaba la situación. Se sentó frente a él y ambos intercambiaron un saludo que fue más tenso que cálido. El aire en la mesa estaba cargado de expectativas y temores inconfesados. «Laura, gracias por venir», dijo David, su voz quebrada reflejando la seriedad del momento. «No estoy seguro de hasta dónde quieres llegar con esto, pero lo que he descubierto sobre don Alberto es alarmante. Él tiene recursos infinitos y los ha usado para silenciar a quienes intentan hablar». Escuchar esas palabras fue como recibir una descarga eléctrica. Laura no solo estaba lidiando con información peligrosa, sino que estaba arriesgando su propia vida a medida que se adentraba en el oscuro mundo llevado por el magnate. Hasta ese momento había considerado su objetivo como una simple historia. Ahora se conectaba más con una misión moral que con un ejercicio profesional. A medida que David desvelaba detalles sobre la vida oculta de don Alberto, ella notaba cómo su mente iba escalando en agudeza y resolución. Selló portafolios de antiguas víctimas, seguimientos discretos, amenazas susurradas. Todo lo que David contaba encajaba con lo que ya sabía y empezaba a llenarla de una furia justificada. Pero también había un eco de preocupación en su interior. Los riesgos eran demasiado reales. «Debemos ser cuidadosos», insistió David, rompiendo su ensimismamiento. «Hay personas que lo apoyan, que no dudarán en actuar si sienten que estamos a un paso de descubrir la verdad». «No me voy a echar atrás, David», afirmó, sintiendo cómo la voluntad crecía en su interior. A esa altura no solo se trataba de ella, sino de todos los que habían sufrido en silencio. Era el momento de cambiar su narrativa personal. «Si no enfrentamos esto, entonces nunca cambiarán las cosas. Quiero ser la voz que ellos no tuvieron». David la observó con una mezcla de admiración y preocupación. «A veces, la verdad puede ser un arma de doble filo», dijo. Y Laura lo entendía. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad, pero había una línea delgada entre la valentía y la imprudencia. Finalmente, se comprometieron a colaborar, estableciendo un esquema para investigar más a fondo sin despertar sospechas. Cada paso que daban, cada dato que recopilaban, iba tejido en un relato que se transformaba. No solo eran pequeños reportajes, eso había evolucionado en una lucha personal por una justicia que hasta entonces había permanecido al margen de su vida profesional. Al salir, Laura sintió que la brisa recorriendo sus brazos era como un soplo de liberación. Sin embargo, el destino tenía otras pruebas guardadas. Un mensaje de texto inesperado llegó a su teléfono. Era de Miguel. «Don Alberto se ha enterado de tus planes. Debes actuar rápido». Su corazón se detuvo un instante. El tiempo ya no estaba de su lado, y la presión crecía como una ola que pronto podría arrollarla. ¿Estaría realmente preparada para navegar en ese mar de peligros que se acercaba? Laura sintió que las decisiones de su vida tomaban un giro más abrupto. Tenía que actuar, y rápidamente, porque lo que estaba descubriendo podría no solo acabar con don Alberto, sino también con la vida que había conocido hasta ahora. El reloj marcaba las 4:30 de la tarde, cuando Laura, con el pulso acelerado y la mente nublada, decidió que no podía quedarse a la espera. La amenaza que se cernía sobre ella era real, pero más aún lo era su determinación. Con su teléfono en la mano, repitió mentalmente el plan que había esbozado en conjunto con David. Era el momento de asumir las riendas de su destino. Mientras caminaba, su pensamiento se centraba cada vez más en la persona que estaba a punto de convertirse. La Laura de antes, la que se conformaba con reportajes superficiales y entrevistas intrascendentes, parecía lejana.
Ya no podía ignorar el poder de su voz ni la capacidad de su pluma para cambiar vidas. Sin embargo, esa toma de conciencia también traía consigo un peso profundo, el reconocimiento de que estaba entrando en un terreno sombrío, en un campo de batalla donde la verdad era solo una herramienta, pero no necesariamente la solución. Llegó a la redacción, donde el murmullo de las máquinas de escritor y las conversaciones daban la bienvenida a los que tenían el hambre de la verdad. Se sentó en su escritorio, un rincón que antes le ofrecía consuelo, pero que ahora la sentía como un espacio que la atrapaba en la rutina. Miró alrededor, sintiendo la presión de los ojos ajenos. ¿Quiénes de ellos entenderían su compromiso? ¿Quiénes verían su lucha como un llamado al heroísmo en lugar de una locura? Decidió que era tiempo de actuar. Abrió su computador y comenzó a redactar sus hallazgos conservando un equilibrio entre la objetividad necesaria para un reportaje y la pasión que irremediablemente la inspiraban los relatos de las víctimas. La pantalla fue llenándose de texto, cada palabra un paso hacia adelante, cada párrafo un sueño. Eco de aquella voz que decidía no permanecer más en silencio. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su proceso creativo. La inquietud y el temor se entrelazaban con las palabras, produciendo un diálogo interno que la cuestionaba. ¿Realmente sería capaz de enfrentar a don Alberto? No solo a él, sino a todo su entramado de colaboradores y aliados. En cada golpe de teclado sentía el reto de no solo revelar las verdades, sino de proteger a aquellos que se atrevieron a hablar. Tomó un respiro profundo y se levantó, buscando un espacio donde pudiera pensar sin distracciones. Encontró un pequeño jardín en la azotea del edificio. El aire fresco llenó sus pulmones, mientras la vista de la ciudad la hacía sentir diminuta, pero también empoderada. Fue ahí, entre el murmullo del viento y el bullicio distante, donde decidió que necesitaba más que solo palabras. Requería un plan de acción. Mientras un nuevo nivel de resolución se gestaba dentro de ella, recordó a David y la información clave que había recopilado. Un instante fugaz de calma le permitió ver que no estaba sola en esta batalla. Ambos compartían una misión. Necesitaba contactarlo, pero había algo que la frenaba, el temor a poner en peligro no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Finalmente, decidió enviarle un mensaje, en el que redactó imploraba una reunión urgente para discutir su siguiente paso. Laura sabía que cada decisión debía ser calculada y estratégica, porque estaba descubriendo que el camino hacia la verdad estaba pavimentado de riesgos y que no siempre existían garantías de éxito. Mientras esperaba la respuesta de David, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué pasaría si él no estaba dispuesto a asumir el mismo riesgo? La duda la asaltó y con ella la necesidad de autoafirmarse. Se estaba transformando, pero esa metamorfosis no solo traía orgullo, sino también nuevos miedos que nunca había enfrentado antes. Justo cuando su mente comenzaba a calmarse, el tono del celular la sacó de sus cavilaciones. Era David. «Está bien, nos vemos en una hora, pero hay algo que necesitas saber. Don Alberto ya empezó a moverse». Laura sintió que el aire se le escapaba. La hora había llegado, y el desafío que se le presentaba era aún más grande de lo que había imaginado. Con el corazón latiendo en un compás frenético, comenzó a prepararse para el encuentro que podría cambiarlo todo. La responsabilidad de su vida y la de otros pesaban sobre sus hombros, pero un atisbo de valor también brotó en su interior. Había llegado el momento de tomar decisiones que definirían su futuro, y lo que estaba por venir no dejaría a nadie indiferente. El aire de la azotea se volvió más frío mientras Laura respiraba profundamente, traduciéndose en un torbellino de emociones que se agolpaban en su pecho. La espera por David la llenaba de inquietud. Cada segundo que pasaba era una oportunidad para que don Alberto reagrupara su influencia. Tenía que estar lista, no solo dispuesta a escuchar, sino a actuar. Que los minutos avanzaban, su mente se aferraba a todo lo que había aprendido en su carrera. El valor del periodismo investigativo, la importancia de la veracidad y la ética que la obligaba a ser responsable. Los informes sobre don Alberto, sus conexiones y sus manipulaciones no eran solo un desafío profesional, eran una prueba de su fortaleza personal.
Con cada palabra que tecleaba en el sendero hacia el encuentro, reafirmaba su convicción de que la verdad debía revelarse a cualquier costo. La figura de David apareció a lo lejos, y su acercamiento trajo consigo una mezcla de alivio y tensión. Se saludaron con un gesto informal, pero en sus miradas se leía la urgencia. Él la observó durante un instante, como si midiera su determinación antes de hablar. «No vamos a tener mucho tiempo. Necesito saber si estás dispuesta a ir hasta el final», dijo. Laura sintió que su estómago se encogía. La implicación de su pregunta pesaba enormemente. No solo se le invitaba a una lucha, sino a un dilema moral. ¿Qué salvaría más vidas, David? ¿Un reportaje donde la verdad puede salir a la luz o el silencio que perpetúa el daño? La lucha interna palpitaba en su pecho mientras aguardaba su respuesta. Si decides seguir, los riesgos aumentarán exponencialmente. No solo perderás tu carrera, sino que podrías afectar a la gente que amas, respondió él, intentando ser el pragmático en la situación. Pero sus palabras resonaron en ella, despertando recuerdos de momentos en que había temido más por los demás que por sí misma. Ambos se sentaron en un rincón apartado del jardín, el murmullo de la ciudad a sus espaldas. David comenzó a desglosar información crucial sobre el contexto en el que se movía don Alberto, los recursos que tenía a su alcance y los métodos menos visibles que usaba para coaccionar y controlar. Mientras él hablaba, Laura sintió que cada palabra abría nuevas puertas en su mente. La aproximación táctica de David la inspiraba, pero también la obligaba a confrontar los aspectos más inquietantes de la historia. «Necesitamos un enfoque más directo», propuso David. «No sacrificaremos a nadie, pero necesitamos hacerle un frente. No te estoy pidiendo que actúes sola, debemos involucrar a la redacción, y si es necesario, a la comunidad de víctimas que ha sobrevivido a sus manos». La responsabilidad se enredó dentro de su cerebro, pero la chispa de una nueva idea comenzó a brillar. Desde su primer día en el periodismo, siempre había tenido una voz, pero quizás ahora podría ser más que una reportera. Podría convertirse en una aliada y portavoz de aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchados. Si lo hacemos, que sea con la verdad como nuestra armadura. Pero no solo esto es un reportaje, David, es una lucha por las vidas que se han perdido y las que todavía están en juego. Mientras ambos elaboraban un plan que fusionaría destrezas de investigación con la denuncia pública, Laura sintió cómo su enfoque profesional se transformaba en un compromiso emocional. Cada paso que daban hacia adelante era una proyección de los riesgos, pero también de las recompensas. La historia que estaban por contar demandaba valentía, pero así también el trabajo de desenmascarar a un monstruo que había operado en las sombras era otro nivel de desafío. En ese momento se dio cuenta de que su búsqueda de revelaciones no solo era un impulso de periodista, sino un acto de justicia personal. La decisión de unirse al fuego cruzado para desenmascarar la verdad significaba que tenía que aceptar el caos inevitable que podría surgir. Laura miró a David, una decisión firme en sus ojos. «Estoy lista para lo que se necesite. Hemos llegado demasiado lejos como para retroceder». Sin embargo, justo cuando estaban a punto de entrar en detalles sobre su estrategia, el sonido de un teléfono interrumpió su conversación. Era un mensaje en el celular de David que los detuvo en seco. «Es de don Alberto. Quiere reunirse para hablar». Laura sintió como si el tiempo se detuviera. ¿Qué dirección tomaría esa reunión? Con la adrenalina corriendo por sus venas, comprendió que estaba al borde de un precipicio. ¿Sería esa la oportunidad para obtener la verdad o una trampa mortal? Lo que estaba por venir sería decisivo, y la lucha que se avecinaba podía cambiarlo todo. Con el mensaje aún vibrando en el teléfono, Laura sintió que el viento de la azotea se tornaba más cortante. La idea de que don Alberto quisiera hablar significaba que había un juego en marcha. Pero, ¿qué piezas estaban en movimiento? Eso era lo que realmente le mantenía inquieta. «¿Cómo sabes que no es una trampa?», preguntó Laura, surgiendo en su interior una mezcla de inquietud y desafío. David frunció el ceño, reflexionando. «No podemos descartarlo, pero tenemos que pensar. Pensar en qué podemos ganar. Si acepta reunirnos, podría ofrecer información valiosa sobre sus operaciones». Laura podía sentir el peso de cada opción. Cada palabra que mencionaba David era un ladrillo más en la fortaleza que estaban construyendo. Sin embargo, en su mente también se sembraban dudas.
¿Y si todo esto es parte de su estrategia para desviar la atención? No podemos olvidarnos de lo que está en juego. David la miró fijamente, como si intentara leer no solo sus palabras, sino su corazón. Esa inquietud es válida, pero frenar ahora podría significar perder nuestra única oportunidad de acercarnos a la verdad. A medida que la conversación avanzaba, Laura se dio cuenta de que su instinto periodístico estaba chocando con el impulso por proteger a quienes la rodeaban. Él tenía razón, el riesgo era monumental, pero la recompensa podía implicar salvar vidas. Sus manos temblaban al pensar en las posibles consecuencias. Cada reacción y cada acción creaban un ecosistema de consecuencias sobre el que no tenía control. ¿Cuál será el mensaje que le darás?, inquirió finalmente Laura, tratando de calcular el paso siguiente. Estableceré un encuentro en un lugar público, asegurándome de que haya testigos, siempre que no quede opción de. Escapa para él, planeó David, tomando su propia decisión con firmeza. Tú serás la cara visible en la reunión. Palabras que antes parecían alentadoras se convirtieron en un yugo pesado dentro de su corazón. Ser su rostro significaba exponerse en un camino mucho más peligroso. No estoy lista para ponerme en la línea de fuego, David. Estoy dispuesta a investigar, a reportar, pero no a ser un objetivo. Él soltó un suspiro. Es precisamente tu pasión y tu voz las que pueden hacer que esta historia resuene. La gente necesita verte luchar, no solo a través de palabras. Necesitan sentir que hay alguien dispuesto a hacer frente a don Alberto, y tú puedes ser esa persona. El dilema de Laura la aprisionaba. Tenía una parte de ella que ansiaba ser esa voz vibrante que retumbara entre las paredes del desafío, inspirando a otros a luchar. Pero por otro lado, una inquietud constante le advertía sobre el peligro inminente. Sin embargo, el desafío de David la estimulaba. Lo que había comenzado como una búsqueda fría de la verdad se estaba convirtiendo en un fervor personal. Con la cabeza agachada, Laura comenzó a trazar mentalmente el camino que debía tomar. Si lo hacemos, será a mi manera. Estoy dispuesta a jugar, pero a mi modo. No sacrificaré la verdad por la manipulación. David sonrió, una chispa de respeto brillando en sus ojos. Eso es lo que quería escuchar. La forma en que planeas abordar esta reunión será crucial. Debes estar lista para cualquier cosa. A medida que desarrollaban el esquema del encuentro, Laura sintió que el nerviosismo se transformaba paulatinamente en estrategia. El caos siempre había sido un elemento presente en su trabajo, pero nunca antes se había sentido tan compelida a actuar de forma contundente. Podría ser más que una periodista, y la certeza de ello la empoderaba. La noche se cernía sobre la ciudad, cubierta de un manto de misterio que la elevaba a una conciencia renovada. Cada decisión que tomara a partir de ese momento influiría no solo en su vida, sino en todos aquellos que habrían sido silenciados. Sin embargo, mientras visualizaban su movimiento, el celular de David volvió a sonar, un nuevo mensaje que cambió la dirección de sus pensamientos. Era un identificador que Laura reconoció de inmediato. Don Alberto. Te aprecio tu valentía, pero debes saber que todo esto tiene un precio, decía el mensaje. La respiración de Laura se cortó de inmediato. No era solo un juego de poder, una lucha por la verdad. Se estaba convirtiendo en una danza mortal. ¿Estaría lista para pagar el costo? Aquello presentía como un nuevo reto personal, una perspectiva peligrosa y emocionante que la llevaría a su límite. Afuera, la ciudad vibraba sin saber el infierno que estaba por desatarse, y Laura entendía que, mientras más se acercaba al fuego, más debía fortalecer su resolución. Laura había atravesado un viaje interno tan profundo como el físico, y el tiempo había llegado para enfrentar a don Alberto. Tras semanas de investigaciones, revelaciones y colaboraciones con David, ella misma había cambiado. La joven enfermera que una vez deseaba solo ayudar a sus pacientes, ahora se había convertido en una investigadora decidida, dispuesta a exponer la verdad a cualquier precio.
El lugar de la reunión era un café elegante, un spot habitual para las conversaciones de poder. Mientras se preparaba para entrevistarse con don Alberto, Laura sintió cómo el nerviosismo se transformó en determinación. Recordó las historias de aquellos que habían sufrido las decisiones de él. La verdad es mi armadura, susurró para reforzarse. Sería su voz la que resonaría, su decisión la que podría ayudar a muchos. Cuando don Alberto llegó, su presencia era imponente. Su actitud arrogante y su mirada fría contrastaban con la calidez del café. Laura lo observó con atención, canalizando la energía y la emoción de todo el viaje que había realizado. Con una firmeza renovada lo saludó. «Gracias por aceptar esta reunión», comenzó Laura. «Estoy aquí para hablar sobre sus acciones y sus consecuencias». La conversación se tornó intensa rápidamente. Don Alberto era astuto, intentó intimidarla con su estatus y poder, pero Laura no se dejó amedrentar. Con calma, enfocó la conversación en las historias que había recopilado. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de convicción. «Sus decisiones han tenido un impacto devastador en muchas vidas», dijo, desglosando pruebas y testimonios de quienes habían sufrido bajo su mando. La mirada de él se endureció, pero Laura continuó, sintiendo el poder de la verdad resonar en cada frase. Mientras hablaba y la discusión se profundizaba, don Alberto comenzó a mostrar sus verdaderos colores. La arrogancia se reemplazó con defensiva. Él intentó desviar la atención, utilizando su influencia para minimizar sus acciones. Sin embargo, Laura no se dejó caer en sus trampas. Las palabras de su madre resonaban en su mente. El valor no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Decidida, hizo un último intento. «La gente no permanecerá en silencio, la verdad se revelará, y mi deber es llevar sus voces a la luz», afirmó. Nunca se había sentido así, empoderada por el conocimiento y la convicción. La expresión de don Alberto cambió. Ahí entendió que Laura no era una periodista cualquiera. Ella había llegado para quedarse. El encuentro concluyó, y mientras se alejaba, el corazón de Laura latía con fuerza. Había puesto de pie a un gigante, no solo por ella, sino por todos aquellos a quienes don Alberto había ignorado. Con el material que había presentado, Laura y David se prepararon para lanzar su investigación al público. Las garantías de protección y apoyo legal estaban en juego, y Laura sintió una mezcla de ansiedad y euforia. Cuando el reportaje fue publicado, el impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron, la historia resonó. La voz de quienes habían sido silenciados comenzó a salir a la luz a través de la pluma de Laura. Ella había alcanzado un logro vital. No solo reveló la verdad, sino que hizo que se escuchara la voz de cada afectado. Consciente del camino que aún quedaba por recorrer, y mientras veía cómo el escándalo se expandía, Laura sintió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una enfermera, sino una periodista comprometida con la verdad, capaz de canalizar su pasión hacia la justicia. La etapa de su vida anterior parecía lejana. Ya no era aquel ser que se ocultaba tras la sombra de otros. Ahora, Laura se sentía desde dentro como una guerrera de la verdad, con el camino pavimentado para hacer una diferencia real en el mundo. Su avance no solo transformó su vida profesional, sino se constituyó en un grito de esperanza para los demás. Laura dejó atrás sus miedos, marcó un hito en su carrera, y dejó claro que una sola voz, unida a la verdad, puede desafiar incluso a los más poderosos. Con la certeza de que había hecho lo correcto y un futuro lleno de posibilidades ante ella, Laura sonrió al pensar en el impacto de su historia. Y supo que este sería solo el comienzo de su viaje, el inicio de un compromiso con la verdad que definiría su vida. No olvide suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Deje un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comente sus reacciones y teorías sobre este final, y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.